bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a continuar con este tema de gráficas de variación proporcional directa. Nada más que ahora, en este video, en vez de ir de la tabla a la gráfica, vamos a ver el proceso inverso. Vamos a partir de la gráfica a obtener la tabla. Obviamente en la gráfica pues nos dan unos cuantos puntos para poder obtenerla. Entonces bueno, como este video va a ser bien fácil y creo que va a ser cortito, a lo mejor nada más 2 ejemplos. Entonces de una vez aprovecho para mandar saludos, porque pues ya tiene muchísimo, no sé cuántos videos que no mando saludos. Todos los saludos que ahora voy a enviar son para Ilse, para Fátima y para Mariana. Entonces a ellas les mando un saludo. Y ya saben, si quieren más saludos, pues lo pueden dejar en los comentarios y ya en próximos videotutoriales estaré mandando saludos. Entonces, ya regresando a lo que es el tema, aquí tenemos esta gráfica. Sabemos que es de variación proporcional directa porque la forma que tiene la gráfica es de una línea recta. Aquí la podemos observar. Entonces, cuando una gráfica, generalmente cuando los valores son numéricos en ambos ejes, esa gráfica, cuando tenemos una línea recta, se trata de una variación proporcional. En este caso, bueno, directa. Esta gráfica, si se han dado cuenta, ya en las últimas ya no les he puesto títulos, ya se los digo con las palabras, pero recuerden que siempre las gráficas deben tener sus títulos para saber de qué estamos hablando. Esta gráfica nos muestra, aquí están las horas, es la gráfica de un cine. Entonces se estrenó una película de la que ustedes quieran. A partir del momento en el que se estrenó la película, el cine empezó a contar las horas que empezaron a transcurrir. 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, así sucesivamente. Y de este lado tenemos los boletos que se fueron vendiendo al ir transcurriendo el tiempo. Entonces, eso es lo que nos muestra la gráfica. El número de boletos en relación con el número de horas que han transcurrido desde que se estrenó una película. Entonces, nos piden encontrar la tabla de estos puntos que describe el comportamiento de esa gráfica. Entonces, ¿cómo le hacemos? Para eso nosotros necesitamos nuestra escuadra. Bueno, ya si saben hacerlo de forma directa, pues ya no es necesario que sea la escuadra. Entonces, recordemos que el eje horizontal corresponde a la primera columna. Entonces, en este caso son las horas. Y el eje vertical, en este caso, corresponde a los boletos. Entonces, nosotros empezamos a obtener cada uno de los puntos que tenemos aquí. Vamos a empezar con el primero. Entonces, para eso, vamos a alinear nuestra escuadra con el eje horizontal. Ahí está. Y hasta que pase sobre el punto, trazamos una línea punteada. Entonces llega en esta posición. Recuerden que la unión de los dos ejes corresponde al 0. Entonces más o menos nos damos una idea de qué número podría estar aquí. Posiblemente sea el 1.8 o el 1.7, ya que es un número que está un poquito alejado, pero no está cerca del 2. Entonces, nada más recordando, hagan de cuenta que aquí tenemos nuestra recta numérica. Esta recta numérica es el pedacito que hay del 0 al 2. Entonces, más o menos nos damos una idea de por dónde anda esta marca, a dónde llegamos. Más o menos llegamos por aquí o por acá. Entonces, ¿qué número está en esa posición? Sería como 1.5, 1.6, 1.7. Entonces vamos a escribir un número aproximado. Como este es el eje horizontal, recordemos que el eje horizontal va en la columna 1. Entonces, ¿a qué número del eje horizontal está llegando? Aproximadamente al 1.6, 1.8. Vamos a ponerle 1.7. Y ahora vamos a obtener el valor que tiene asociado en el eje vertical, de la misma forma.
alineamos nuestra escuadra con el eje vertical, que es con el que estamos trabajando. El otro lado tiene que pasar sobre el punto y a partir de ahí trazamos líneas punteadas y vemos a qué número llegamos. En este caso pues no hubo mayor problema. Aquí tenemos que este punto está alineado directamente con el 500, entonces escribimos ese valor. Ahí está. Entonces ya tenemos nuestra primer fila o nuestro primer punto. Vamos con el siguiente. Hacemos exactamente lo mismo. Empezamos con el eje horizontal. Entonces, alineamos nuestra escuadra con el eje horizontal y el otro lado debe pasar sobre el punto y trazamos una línea punteada. Vemos en qué posición llegó esa línea punteada. Observamos que es un número que está entre el 2 y el 4, pero está muy cerca del 4, entonces debe ser un número que está muy cerca del 4, a lo mejor 3.8 o 3.7. Vamos a ponerle 3.8. Entonces, ahora vamos a ubicar el número que está en el eje vertical, haciendo exactamente lo mismo. Uno de los lados de la escuadra lo alineamos con el eje vertical y con el otro trazamos una línea punteada que vaya del eje al punto que nos interesa, que ahí creo que es un poquitito más arriba, nada más poquito. Ahí está. Y entonces vemos que esta línea llegó a esta posición. Está casi a la mitad entre el 1000 y 1500. Entonces buscamos un número que esté ubicado más o menos en esta posición y que esté entre el 1000 y el 1500. Sería más o menos el 1250. Vamos con el siguiente punto. Entonces nuevamente alineamos. Ahí está. Y ahí está. Ahora vamos a hacer lo mismo con el eje vertical. Entonces alineamos nuestra escuadra con el eje y trazamos una línea punteada que llegue a ese punto. Entonces nada más en esta gráfica recordemos que cada uno de los puntos nos indica cómo se relaciona un número del eje horizontal con un número del eje vertical. En este caso observamos que es un número que está entre 6 y 8 y está un poco alejado del 8, quizás sea como 7.5 o 7.4. Vamos a ponerle 7.5. Eso es con respecto al eje horizontal. Ahora vamos en el eje vertical. Observamos que es un número que está muy cercano a 2500, que está entre 2500 y 3000, pero un número muy cercano. Vamos a ponerle 2700. Entonces les digo, si se dan cuenta, si los puntos coinciden con los números, como en este caso, pues ya está, pan comido, escribimos el número tal cual y no hay problema. Pero en caso de que los números, los puntos no caigan exactamente los números, sino que caigan entre las marcas, pues debemos escribir un número, si bien no exacto, al menos uno sí, en el que nos damos una idea de qué número podría estar ahí. Como en este caso el 2700 es un número que está entre 2500 y 3000, pero además el 2700 observamos que es un número que está un poquito pegado a 2500, por eso yo decidí poner eso. A lo mejor ustedes deciden poner el 2600 y está bien, 2750 y está bien. O sea, les digo, va a haber un pequeño error debido a eso, pero lo importante es que traten de poner pues un número que esté más o menos en esa posición. Ya estaría mal si por ejemplo le ponen 2950, ahí ya no iría ese número porque lo escribo aquí, 2950 pues es un número que está muy cercano al 3000, y entonces aquí nosotros observamos que en esta posición pues no es una posición cercana al 3000,
Entonces por eso estaría mal meter este número. Para que fuera 2950 debería estar cerca de este número. A eso es a lo que me refiero. Siempre pongan un número que esté entre las dos marcas, pero además, dependiendo de dónde esté la posición, sea un número que esté más cercano a la marca de abajo o un número que esté más cercano a la marca de arriba. Vamos con el siguiente punto. Entonces alineamos nuestra escuadra con el eje horizontal y observamos en dónde cayó. Cayó muy cercano al 10. Entonces un número que esté entre 8 y 10, pero además que sea un número cercano a 10, podría ser 9.8. Y ahora vamos con el eje vertical. Igual, alineamos nuestra escuadra con el eje. Y con el otro hacemos una línea que vaya al punto. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, aquí cayó muy cerca del 3500. Entonces necesitamos un número que sea menor. Recuerden que los números que están por debajo del 3500 son números menores a esta cantidad. En este caso, como está muy por debajo y muy cerquita, debe ser un número menor, pero cerquita. Por ejemplo, puede ser, no sé, 2450. A lo mejor y 2460, 2470, 2490, porque pues, está muy pegadito. Y vamos ya con el último punto. Ahí está. Y ahí está. Observamos que el último punto está alineado directamente con el 12. Entonces ahí pues ya no tenemos que darnos una idea o calcularla aproximadamente donde esté. Pues cayó en 12, escribimos 12. Y por último, pues vamos con el eje vertical. Por ahí cayó. Creo que no se alcanza a ver, pero en esta marca el número que seguiría sería 4500. Entonces, si se dan cuenta, este número está un poquito por arriba de la mitad de este pequeño pedacito. Está por arriba de la mitad. La mitad sería más o menos por acá. Entonces, quiere decir que es un número que está más cercano al 4500 y que está un poquito más arriba de la mitad. Más o menos podría ser 4300, ya que es un número cercano, pero no tan cercano. Y ya tenemos nuestra tabla de proporcionalidad. Entonces, esta tabla nos indica la venta de boletos que hubo horas después del estreno de una película. Después de haber se estrenó la película, 1.7 horas después se vendieron 500 boletos. Para 3.8 horas después ya llevaban 1250 boletos vendidos. Para 7.5 horas después ya llevaban 2700. Entonces esta es la hora inicio, 0, en el que se estrenó la película, y a partir de aquí se fue contando el tiempo y los boletos que se fueron vendiendo. Entonces, para verificar si este resultado es correcto, pues basta con que nosotros calculemos la constante de proporcionalidad. Recordemos que la constante se calcula así: B2 entre B1, donde B2 son los valores de la columna 2 y B1 los valores de la columna 1. Y entonces para cada una de las filas, pues vamos a hacer eso. Vamos a realizar esta operación para obtener el valor de K. Para el primer caso sería 500 entre 1.7. Valor 2, nada más para esta fila, es 500. Valor 1 para esta fila es 1.7. Realizamos esa operación. Eso lo hago con la calculadora. Entonces 500 entre 1.7
La constante me dio 294.11. Punto 1 le voy a poner ahí. Vamos con la siguiente fila. Entonces sería valor 2, 1250, entre el valor 1, 3.8, eso es igual 1250 entre 3.8, 328.94. Se salió diferente de los valores. Ahorita van a ver por qué. Vamos con la siguiente fila. 2700 entre 7.5. $360. Vamos con la siguiente fila. $2,450 entre 9.8. Nos salió un valor de 250. Y vamos con el último punto. Perdón, con la última fila. 4,300 entre 12. $358. Y ese es el resultado. Entonces, nosotros calculamos la constante de proporcionalidad. Pero ¿por qué tenemos valores tan diferentes? 294.1, 328.9, 360, 258, 358. Entonces, ¿por qué hay valores así tan diferentes? Eso se debe a que no... Aquí cuando nosotros ubicamos los puntos, debido a que aquí tenemos una gran diferencia, cuando cae nuestro punto en valores intermedios, no sabemos cuál es la cantidad exacta en la que cabe. No lo sabemos. Entonces nosotros empezamos a investigar o a indagar. No, pues a lo mejor en esta posición quizá sea tal número, o quizás sea tal número. Esa es la razón por la que hay estas variaciones. No significa que no sea proporcional, no, sino que aquí lo que ocurrió es que como no sabemos la cantidad exacta, por ejemplo en este caso, no sabemos la cantidad exacta en la que caen esos puntos, sino que estamos dando cantidades aproximadas, entonces eso produce un error. Y ese error se ve reflejado en la constante de proporcionalidad. Ahora, si se dan cuenta, son valores pues que están relativamente cerca. Por ejemplo, 294 pues está cerca del 328, o 250 está cerca del 294. Ya se vería mal si nosotros viéramos valores muy grandes, muy distantes, como por ejemplo que aquí nos hubiera salido 2 y aquí nos hubiera salido 10,000, por decir algo. Ya es algo así exagerado. Cuando hacemos esto, si nuestra tabla está bien, vamos a tener de constante de proporcionalidad valores muy cercanos. Les digo, eso se debe a los errores que nosotros tenemos al momento de elegir los puntos, ya que nuestros puntos no están cayendo en un valor exacto, sino están cayendo ahí en un espacio y no sabemos exactamente en dónde es donde cae, cuál es el número en donde cae de forma exacta. Entonces no se preocupen, por eso fue que decidí hacer este ejemplo y calcular las constantes de proporcionalidad. Y les digo, ya al final, ya cuando se trabaja con este tipo de datos, no crean que los datos se obtienen así lineales, así muy bonito, no, los datos se van teniendo así muy, bueno, no tan dispersos, alrededor de la línea. Entonces lo que nosotros hacemos es ajustar una línea a esos valores.
Entonces por esa razón decidí incluir este ejemplo. Vamos con otro ejemplo, pero ahora sí vamos a poner los puntos un poquito más cerca de los valores para que vean cómo en ese caso la constante de proporcionalidad no cambia y va a ser la misma. Este es nuestro siguiente ejemplo. Es la misma gráfica, bueno, el mismo tema. Aquí es el número de boletos que se vendieron algunas horas después del estreno de una película. Nada más que obviamente pues cambié la recta. Entonces, aquí bueno, les digo hoy lo mismo. Se estrenó una película y después del estreno se empezaron a contar las horas que transcurrieron. Aquí sería como el punto inicial, en 0. Y ya después tenemos que transcurrieron 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, así sucesivamente. Este es el punto del estreno. Y aquí los boletos que se fueron vendiendo. Entonces, primero se vendieron 500, pasado un tiempo ya llevaban 1000 vendidos, pasado un tiempo ya llevaban 1500, pasado un tiempo 2000 y así sucesivamente. Entonces, este es el comportamiento de los datos registrados. Eso lo podemos ver en la gráfica y nos piden encontrar la tabla correspondiente a esa gráfica. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. Alineamos nuestra escuadra con el eje horizontal y vemos en dónde llega. Llega en el número 2. Entonces, tenemos aquí la columna 1 corresponde al eje horizontal. Entonces ahí tenemos 2. Ahora vemos en qué número cae en la columna vertical. Alineamos nuestra escuadra y observamos que en el número que cae es 500. Entonces, el valor que este 2 tiene asociado es 500. Recuerden, los puntos de la gráfica, eso es lo que nos quieren decir. El punto nos dice cuáles son los valores que están asociados. En este caso, este punto nos dice el 2 está asociado o relacionado con el 500. Lo escribimos en la tabla y entonces quiere decir que pues tenemos el estreno de nuestra película. 2 horas después ya se llevaban vendidos 500 boletos. Vamos con el siguiente punto. Igual, alineamos nuestra escuadra con el eje horizontal y bueno, estamos con el eje con el que estamos trabajando, en este caso el horizontal, y con el otro lado trazamos una línea punteada que llegue al punto que nos interesa. Entonces, como el eje horizontal corresponde a la columna 1, vemos el número en el que cayó, 6. Y ahora, para obtener el número con el que está asociado, ponemos nuestra escuadra alineada. Ahí está. Y vemos que el 6, así como nos indica este punto, está alineado con el 1500. Entonces ese es el número que tiene relacionado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que 6 horas después de haber transcurrido el estreno, ya llevaban vendidos 1500 boletos. Vamos con el siguiente punto, que está aquí. Ahí está, igual, alineamos. Vamos a trabajar con el eje horizontal, entonces alineamos nuestra escuadra con el eje de trabajo. Ahí está. Y trazamos una línea punteada que llegue al punto que nos interesa. Ahora vamos a hacer lo mismo. Bueno, escribimos el número que tiene asociado, el 12. Ahora vamos a hacer lo mismo con el eje vertical. Aquí está la unión de las dos líneas que llega a ese punto. Nos está diciendo que ese punto se asocia con el 12 y con el 3000. O sea que, según esto, 12 horas después del estreno,
ya teníamos vendidos, bueno, el cine, 3,000 boletos. Vamos con el último punto. Hacemos exactamente lo mismo. Ahí está. Y ahora, bueno, vamos primero con el eje horizontal, no me voy a adelantar. Aquí sería 14. Y ahora vamos con el otro eje. 3,500. Entonces, si se dan cuenta, para este caso, no estamos modificando nada. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. 3,500. Entonces ya tenemos la tabla construida a partir de estos puntos. Ahora vamos a ver si la tabla está bien. Entonces nuevamente vamos a calcular la constante de proporcionalidad. K es igual a B2 entre B1. Y empezamos. Vamos con la primera fila, con esta. ¿Cuál es el valor correspondiente a B2? 500. ¿Cuál es el valor correspondiente a B1? 2. Realizamos esa operación y el resultado es 250. Entonces aquí tenemos que K es igual a 250. Vamos con la siguiente fila. Realizamos el cálculo de la constante de proporcionalidad. 1500 B2 entre B1 entre 6. Y eso nos da nuevamente 250. Ahora vamos con la tercera fila. 3000 B2 entre 12. Eso es igual 250. Y vamos ya con la última fila. 3B2, que es 3500 para la última fila, entre B1, que es 14. 3500 entre 14, 250. Observen cómo en este caso no realizamos nada nada diferente. Hicimos los mismos pasos que en el ejemplo anterior. Para determinar cada punto lo anotamos aquí así tal cual, y luego con la misma fórmula calculamos la constante de proporcionalidad y nos dio K igual a 200. Nos dio el mismo valor para todos los casos, y con esto pues decimos, pero ahí sí se ve que es proporcional. Pero les digo, la diferencia de este ejemplo y el anterior es que en este ejemplo los puntos estuvieron alineados con los números de nuestros ejes. No tuvimos que hacer un cálculo extra, es decir, pues yo creo que es por ejemplo, supongamos aquí, yo creo que es como 1400, 1300, ¿no? Sino que directamente los puntos caían sobre los números del eje. En el ejemplo anterior no, los puntos no caían sobre los números del eje, sino caían en puntos intermedios. Entonces más o menos nosotros teníamos que calcular qué número podría estar. Entonces, como les decía aquí, cuando los números son exactos, la constante de proporcionalidad siempre va a ser la misma. Pero cuando nosotros tratamos de encontrar un número aproximado, siempre vamos a encontrar algunos pequeños errores en la constante. Por eso les digo, no quiere decir que esté mal, sino que simplemente como no sabemos de forma exacta, como en este caso, cuál es el número que se encuentra, escribimos uno más o menos en el que nos damos alguna idea. Entonces, como ven, es relativamente simple, es exactamente lo mismo que habíamos visto, sobre todo con gráficas poligonales, en donde veíamos, dependiendo del punto en donde cayera, veíamos cuál número en el eje horizontal tenía asociado y cuál en el eje vertical, y a partir de ahí construíamos nuestras tablas. Con este tipo de gráficas, como ya les había comentado, también podemos ver valores a futuro. ¿Por qué? Porque si observan, a lo largo de la gráfica, la recta permanece de la misma forma. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que posiblemente su forma no se modifique y continúe. Algo así. Observen, si la recta permanece de esta forma en varios puntos,
con eso podemos inferir o podemos suponer que la recta va a continuar. Entonces, hagan de cuenta que una carretera o una calle que nosotros la vemos recta y hay una parte en la que debido a nuestra vista pues no alcanzamos a ver, pero nosotros suponemos que la carretera va a continuar por el mismo camino. Entonces algo similar está ocurriendo aquí. Vemos nuestra línea y en los últimos puntos observamos que tiene la misma forma. Entonces nosotros empezamos a suponer, es muy probable que esa línea, su forma continúe, que no se vaya ni para acá o se incline más, no, sino que continúe con esa misma forma. Y si continúa con esa misma forma, por ejemplo, como determinamos aquí puntos, podemos determinar valores futuros. A lo mejor, no sé, quiero determinar qué pasará. No han transcurrido 16 horas desde que se estrenó la película, pero yo quiero determinar cuántos boletos podrían venderse 16 horas después. Entonces, con la ayuda de la gráfica y de la misma forma que hemos visto, trazamos una línea que vaya del 16 aquí y luego observamos cuál es el punto que tiene asociado. Y observamos que llega al 4000. Entonces, no han transcurrido 16 horas desde que se estrenó la película. Hagan de cuenta que el tiempo máximo que se ha transcurrido es 14. Entonces, yo con mi comportamiento de la gráfica, después empiezo a ver, pues, quiero darme una idea de cuántos boletos ya llevaré vendidos 16 horas después, o 18 horas después, o 20 horas después. Y observen, ya nos dimos una idea de cuántos boletos podrían ser en un tiempo futuro, en un valor futuro. Hasta ahorita les digo, han transcurrido 14 horas, pero gracias a la gráfica pudimos determinar o darnos una idea de cuál es el valor que tiene asociado tiempo después. Entonces, esto es lo que vamos a ver ya en los siguientes videos tutoriales. Era lo que les comentaba casi al principio, que empezamos con toda esta estadística. La estadística descriptiva pues nada más estudia los datos, pero la estadística inferencial, a partir de un conjunto de datos, nosotros podemos prolongar la gráfica para obtener datos futuros. Eso es en lo que consiste, estudiar los datos para obtener datos futuros. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. A este proceso en el que prolongamos la línea se le llama proyección a futuro. Por eso ya lo vamos a ver en los siguientes videotutoriales. Entonces, a lo mejor cuando empezamos con proporcionalidad dijeron, ¿eso qué tiene que ver con estadística? Ya observamos que era necesario conocerlo para poder hacer proyecciones a futuro, para ver qué va a pasar o qué valores obtenidos vamos a ver, qué valores vamos a obtener o valores aproximados en un futuro, un tiempo después. Les digo valores aproximados porque no se vayan ni con la finta de que 16 horas después forzosamente vamos a obtener esos 4000 boletos. A lo mejor y obtenemos 3990 o 4010, 4050. O sea, vamos a obtener un valor aproximado, no el valor real, no el exacto de que 16 horas después forzosamente 4000, no, sino un valor aproximado. Por eso constantemente les digo que en la gráfica los puntos no se tienen así bonitos, sino que se van obteniendo alrededor de la línea. Pero nosotros, bueno, eso ya se ve en otras más adelante. Nosotros esos puntos que están dispersos los ajustamos a una línea para poder obtener valores futuros aproximados. Entonces, como ven, es relativamente simple. Es una combinación de todo lo que hemos visto, de proporcionalidad, de regla de 3, conjunto de datos, gráficas, cómo obtener tablas a partir de la gráfica o al revés, cómo dibujar las gráficas a partir de la tabla. Es exactamente lo mismo. Entonces, aquí, bueno, en la constante de proporcionalidad vemos que es la misma, debido a que los valores pues sí fueron exactos. En el ejemplo anterior, pues vimos que no tuvimos valores tan exactos, entonces por eso hubo esas variaciones. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Ya saben, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen, pero el ejercicio de este tema se los voy a dejar en la descripción del video para que puedan descargarlo. Entonces, ya con esto me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.